Y como sabemos, en la vida hay muchos desafíos y principalmente en la vida cristiana. Y el pastor que escribió esta conferencia es el pastor Ángel Batista Portillo del país de México, país vecino aquí de nosotros.
Ese es el título entonces ya mencionado, Desafíos para la vida. Y inicia esta lectura así. El desafío es que un hombre se ponga una meta, por grande o difícil que sea, y que esforzándose cada día crezca y se fortalezca. Cuando la alcanza y la supera, obtendrá una satisfacción personal. Se dará cuenta de que tiene en su vida un potencial que lo impulsa cada día y, mediante una estricta disciplina, alcanzará la formación de un carácter firme. Qué importante se definió aquí concerniente a lo que es el desafío. El desafío es como un reto también, ¿verdad? Que el hombre y la mujer va a enfrentar, y únicamente dice esforzándose es como podrá llevar a cabo y vencer aquel desafío que se presentó delante de él. Y dice, cuando se alcanza, ¿qué hay? Cuando se alcanza el objetivo ante aquel desafío, hay una satisfacción. Es como el joven que quería abandonar los estudios, la universidad, pero alguien lo motivó, lo animó allí y dijo, bueno, voy a hacer el esfuerzo. Y pasaron los meses y los años y ahora está graduándose con su título. Y recuerda, ¡ay, cómo quise abandonar mi profesión, mi carrera! Pero qué bueno que aquel desafío lo enfrenté, gracias a Dios, y he obtenido esto, ¿verdad? Qué hermosa, dice, esa satisfacción personal que alcanza la persona, ¿verdad? Porque se da cuenta que Dios le dio ese poder, ese potencial a desarrollar sus talentos académicos, ¿verdad? Así que, y se va adquiriendo, dice, un carácter, ¿cómo? Un carácter firme. Pero cuando yo los desafíos me rindo ante este desafío, no se puede. Y viene otro desafío y me rindo, y me rindo, y me rindo ante cada desafío. ¿Cómo formo mi carácter? ¿Firme o débil? Hasta la pregunta es necia, ¿no? Un carácter débil, hermano. Y es lo que el diablo quiere. Entonces, cuán importante es que alcancemos un carácter firme en el Señor Jesús. Sigue diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que, ¿a dónde? Lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 3, 13 y 14. Cuán importante versículo da Dios a través del apóstol Pablo, que tenemos que mirar hacia dónde, hacia adelante, ¿verdad? El pasado quedó atrás con sus errores, sus fracasos, ahora hay que recomenzar, hay que volver a recomenzar. Y vamos al premio, dice, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Continúa la lectura así. Pablo abarca toda su vida pasada. Ahora se refiere a su condición actual, sin pretender haber llegado a un estado de absoluta perfección. No he llegado todavía. Dice, prosigo que el blanco, no porque ya lo haya alcanzado. Dice, continúa en el proceso de salvación. Fija los ojos en la meta de la vida eterna y en una herencia en el mundo del más allá. Y es lo que tú y yo hoy tenemos que hacer, mis hermanos. Fijar la mirada al futuro y mirar lo que no se ve, como dijo en otra carta del apóstol a los Corintios, ¿no? Mirar lo que no se ve, porque dijo el apóstol, lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es ¿qué? Es eterno, ¿verdad? Es eterno. Y por la fe
tenemos que ver lo que nos fe, confiar que Dios va delante de nosotros y que Él abrirá ese camino siempre y cuando nos apoyemos en Él y seamos que perseverantes. El que perseverare hasta el fin, ¿este será qué? Este será salvo, ¿no? La perseverancia es una parte fundamental. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, que hay una herencia en el más allá, pero hay que fijar esos ojos en esa meta. No en los obstáculos, en la meta. Hay que mirar la meta y eso nos va a fortalecer. Es lo que hace un corredor también, ¿verdad? El corredor ve ya la meta, no ve que se está cansando, debo de llegar y prosigue corriendo. Sigue diciendo, una clara visión de esta meta estimula al cristiano para que fiel y gozosamente corra la carrera que tiene por delante. Nuestra carrera es la carrera hacia la eternidad. Pero en esta carrera, ¿tienen premio cuántos? Todos los que lleguen a la meta. Todos los que lleguen a la meta, ¿verdad? No el que se rindió antes de la meta, ¿verdad? Esto me recuerda de un corredor hace años que le faltaban quizá como 100 metros para llegar a la meta, o 50, no era mucha, ya se veía ahí la meta, ¿no? Y él se caía, como iba muy debilitado, y caía al suelo y se paraba con mucho esfuerzo, 2, 3 pasos, y volvía a caer al suelo. Y otros lo pasaban, ¿verdad? Y él seguía allí y caía y no avanzaba nada. Se caía, se levantaba y así iba. De repente se vio que alguien corriendo de las gradas entró al campo, a la pista olímpica, y esta persona llegó. Y en ese momento que llegó, estaba tirado en el suelo el atleta, el corredor. ¿Y qué hizo? Lo levantó, se lo echó aquí al hombro, el brazo, y empezó a llevarlo, a ayudarle. ¿Y quién era él? Era su papá. Y así llegó al final. Aunque arrastrando los pies, pero pudo llegar. Aunque lleguemos otros arrastrando los pies a la meta, pero hay que llegar, hermanos. Porque hay premio para todo el que llegue. Aunque sea el último que llegó a la meta, no importa que fue el último, tiene su premio. No hay que rendirnos, no te rindas. Sigamos adelante, la corona inmarcesible te espera a ti, mi hermano y mi hermana, allá adelante. Subtítulo: crecimiento personal. El crecimiento se verá en el hombre que día a día mantiene una comunión con su Creador, mediante la oración, el estudio de su palabra y la meditación. Claro, no habla de meditación como hacen los yogas, es meditación en la palabra de Dios, ¿verdad? Se refiere a ese tipo de meditación. Siguiente página: desarrollándose espiritualmente y poniendo en práctica el consejo del Señor de servir social y espiritualmente ¿a quiénes? A sus prójimos. Esto mejorará la vida de las personas y la suya propia. Tendrá una satisfacción personal y habrá logrado el carácter deseado. ¿Y cuál es el carácter deseado, mis hermanos? ¿Cuál es ese carácter? El hermoso carácter de Jesús. Y por eso, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Es el carácter que hay que lograr, ese carácter de Jesús en nosotros, que será pasaporte al cielo, mis hermanos. Siguiente párrafo dice: al igual que el apóstol Pablo, todo varón joven, hombre adulto o adulto mayor, necesita desarrollo personal. Y esto se logra poniendo a prueba nuestras habilidades y enfrentando los retos que nos permitan alcanzar un carácter que testifique que tenemos comunión con Jesús. Tenemos comunión con Jesús. ¿Cómo tenemos comunión con Jesús, mis hermanos? ¿Cómo tenemos comunión con Él? La oración,
el estudio de su palabra, ahí viene esa comunión, ¿verdad? Esa comunión maravillosa. Y por eso aquí habla de joven, adulto, hombre adulto y adulto mayor. Ya los que pasan de los 65 años, 70 años. Aquí abarca a todos, ¿verdad? Que todos podamos desarrollar ese carácter en nuestra vida. No porque el niño es niño, el joven es joven, el viejo es viejo. Todos somos llamados a reflejar el carácter bello de Jesús. Dice el otro parrafito: a menudo los hombres se sienten tentados a vacilar ante las perplejidades y obstáculos que los confrontan. Pero si tan solo mantienen firme hasta el fin el principio de su confianza, Dios les despejará el camino. Qué maravilloso, ¿no? Cuando tú confías en Dios, en tus pruebas, en tus conflictos, en tus luchas, Dios ve tu confianza que vas colocando y Él va, ¿qué? Despejando el camino, mis hermanos. Qué hermoso que Dios no nos deja solos. Él va a ayudarnos en esas situaciones embarazosas. Él va a despejar el camino cuando ve que tú confías en sus promesas maravillosas. Tendrán éxito a luchar contra las dificultades. Hermano, conságrate a Dios en primer lugar. Él te librará de cualquier trauma de tu pasado que te impide en la juventud hacer un plan para el futuro. Deberías comenzar por enfrentarte a las dificultades de la vida, no rehuyendo al deber. Como hijo o como hermano, las dificultades juveniles son más sencillas de resolver que las de un hombre casado. Cuando uno crece en edad, también los desafíos crecen y debemos enfrentarlos. No temas ni te intimides. Debes crecer cada día de la mano del Señor. Esta es la parte fundamental. Pero ¿qué hacen muchos jóvenes? Rehuyen los deberes. Esto es difícil. No, mejor no. Y se rehuye. Y se va debilitando el carácter. Se va haciendo débil, no un carácter firme, porque estamos rehuyendo los desafíos, los retos de la vida a los que nos enfrentamos. Entonces ahí se pierde ese poder que Dios quiere dar al joven. Pero tomados de la mano de Jesús, dice que no habrá temor, no habrá intimidación, habrá una fe y una confianza maravillosa. Y no importa el trauma o el complejo, en Cristo se rompen esas cadenas de complejos y traumas, mis hermanos. En Él hay poder para romper toda cadena que nos ata y nos detiene en el avance hacia la salvación. Sigue diciendo: los casados son responsables ante Dios por los hijos que ahora tienen como herencia el Señor. Esfuércese cada día para cumplir su papel de padres o esposos, siendo responsables de proveer lo necesario: alimento, vestido, casa, educación y, sobre todo, consagración a Dios cada mañana y tarde. Atiendan con la ayuda de Dios cada necesidad. Recuerden que todo hombre es cabeza del hogar y deberá, con amor y temor al Señor, conducir su hogar hasta el puerto de paz. Así que, queridos jóvenes, los casados tenemos más responsabilidades y más desafíos que los jóvenes, ¿verdad? Porque dice, entre más crece la persona, más desafíos hay. Hay que enfrentar más cosas, ¿no? Pero qué es lo hermoso que no estamos solos. Dios promete ayudar ante cada desafío que nos presenta la vida.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la promesa segura para el pueblo de Dios y para cada persona. Continuamos leyendo. ¿Y qué decir de aquellos hermanos que han pasado el meridiano de la vida? ¿Que ya peinan canas y se han jubilado? Hay que recordarles que mientras tengamos vida, la lucha no ha terminado. No hemos cruzarnos de brazos y pasar el tiempo solo descansando o en entretenimientos pasajeros. No, eso no es así. Sigamos sirviendo al Señor, aconsejando, visitando enfermos, repartiendo folletos, enseñando con experiencia a hijos o a nietos, o escribiendo alguna pequeña obra literaria, que cuando ya no ocupemos un lugar en esta tierra, sigamos ocupando un lugar en el corazón de nuestros seres queridos, sabiendo que, como el sol al ocultarse, sigue alegrando la vida de los que miran las nubes iluminadas por el sol que ya se ha ido, dejándonos un bello atardecer. Así que aquel que ya se ha jubilado, ya está descansando, como aquí tenemos al hermano, querido hermano, era Coronado, ¿verdad? Pero él es activo. Él es activo y eso es importante. Aquella persona que se jubila y ya solo ahí sin hacer nada en la casa, ellos se mueren rápido. ¿Sabían que se mueren rápido? Pero aquella persona que sigue haciendo cositas y se siente útil, va a vivir más tiempo, ¿verdad? Porque tiene un por qué vivir, algo en la vida. Entonces es importante considerar que nunca la persona, por mayor que se sienta, que no puede hacer nada. Sí puede hacer algo. Conforme a su capacidad, debe hacer algo. Eso de mantenerlo ocupado o ocupada le va a ayudar en gran manera. Lo que no se mueve, ¿qué pasa? Se muere, ¿verdad? Un agua estancada que está ahí sin moverse, cría gusanos y huele mal. Así que es importante este consejo también. Sigue diciendo, un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos y las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Se desarrolla sosteniendo rudas y severas batallas. ¿Contra quién? ¿Contra el vecino? ¿Contra el hermano o la hermana? Contra el yo. Esa es la severa lucha, es contra el yo, mis hermanos. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Y todos hemos heredado tendencias hereditarias, que son como contrarias al plan de Dios. Eso heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Pero en Cristo se rompen esas tendencias naturales que van en sentido contrario. Por eso Dios quiere hacernos nuevas criaturas, ¿verdad? Nuevas criaturas. Como dice el Evangelio de Mateo, dice, amad a vuestros enemigos. Yo en mi corazón no puedo, pero ahí entra el poder de Cristo, que puedo lograr hacer eso, ¿verdad? Solo Cristo en nuestros corazones, Cristo la esperanza de gloria, lo podemos alcanzar, mis hermanos. Que Él se vaya entronizando en nuestros corazones. Siguiente subtítulo, los desafíos de José. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. José amaba y temía a Dios y deseaba que sus hermanos hicieran lo mismo, pero ellos despreciaban a Jehová y odiaban a José. Un día su padre lo envió a buscar a sus hermanos, que estaban apacentando sus ovejas en Siquem, pero los encontró en Dotán. Sintió una gran alegría al hallarlos. Sin embargo, al verlo venir, ellos hicieron un plan
para hacerlo desaparecer para siempre. Lo arrojaron a una cisterna con la intención de que muriera de hambre. Pero de inmediato pasó una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto y lo vendieron como esclavo. José y sus amos iban camino a Egipto. Mientras la caravana avanzaba hacia el sur, rumbo a las fronteras de Canaán, el joven podía ver a lo lejos las colinas donde estaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Luego sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. Allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para que el guardián de Israel estuviera con él en la tierra a la que iba como exiliado. Su vida cambió inesperadamente. De ser un hijo amado y estimado pasó a ser un esclavo sin un destino definido. Aunque, por supuesto, Dios tenía todo bajo su tierno cuidado. Al llegar a Egipto, el capitán de la guardia del faraón compró a José. Aquel joven esclavo fue fiel, porque así lo había decidido. Seguramente a ti, querido hermano, no te ha sucedido algo semejante, pero José lo superó orando a cada instante, a cada instante. Su vida no fue fácil, pero venció múltiples desafíos. El aborrecimiento de sus hermanos, la esposa de Potifar que quiso llevarlo a fornicar, la cárcel por mantenerse fiel, la interpretación de sueños al copero y al panadero, presentarse ante el faraón y por último, formó un carácter maduro y perdonó a sus hermanos sin guardar resentimientos. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Jehová preparó a José para cumplir su voluntad. Así hará el Señor con los hombres que quieran formar su carácter, pues de esta tierra a la eternidad. El carácter es lo único que podrán llevar. Amén. Vamos a hacer una oración aquí para la siguiente lectura. Vamos a pedirle a la hermana Esther que nos lleve en oración, por favor. Padre Celestial, que tu morada esté en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Amén. Delante de ti, Señor, estamos un grupo de tus hijos en tu casa de oración para alabar y glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta semana de oración que nos has enviado. Permite que cada testimonio, cada ejemplo nos sirva en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a serte fiel, Señor, hasta la muerte. Prepáranos, Señor, porque sabemos que vienen tiempos difíciles donde debemos mantenernos firmes, Señor, a lo que hemos conocido, a lo que hemos entendido. Te pedimos que como José, Señor, que fue alejado de casa de sus padres, se mantuvo, Señor, aún en las adversidades, fue fiel, Señor, y tú lo bendeciste, estuviste con él. Permite que así como fuiste con él, puedas hacer con cada uno de nosotros. Te rogamos por las familias, Señor, tú las bendigas, por los que son padres, Señor, llénalos de sabiduría de lo alto para dirigir su hogar, sus hijos, Señor, y que los puedan poner a tus pies. Te rogamos por el resto del día, tú nos acompañes, podamos seguir sintiendo tu presencia en nuestras vidas, en nuestras adversidades, Señor, sentir que no estamos solos, sino que tu mano divina está bajo el control de nuestras necesidades. Amén. Te pedimos, Señor, que tu presencia nos siga cobijando. Te pedimos por cada hermano que aquí se encuentra, por los niños, por los jóvenes, Amén, por los adultos, por las personas mayores, Señor, que tu mano poderosa sea sobre cada uno de nosotros. Amén. Son súplicas que hacemos en nuestros méritos, Señor, no los tenemos, sino en los de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar con la segunda lectura y le damos el tiempo al hermano Edgar Coronado para proseguir con la parte final.
Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Vamos a continuar con esta lectura. Y el subtítulo ahora se llama Metas en la vida. Dice, el que desea lograr verdadero éxito en la vida debe mantenerse constantemente en vista de esta meta, digna de su esfuerzo. Una vida sin metas es una muerte viviente. ¿Podemos imaginarnos esto? Cuando nosotros no tenemos metas, me acuerdo, cuando yo quería venir a Estados Unidos, trabajaba en una fuente de salud y ellos no me querían soltar. Pero yo insistía, 3 veces solicité la visa y sin embargo me la negaron las 3 veces. Hasta que alguien me dijo, ¿por qué no te vas ilegal? Y lo pensé y lo decidí y hasta hoy en día aquí estamos. Gracias a Dios. Vamos a seguir. Así de que una vida sin metas es muerte. No debemos tener por meta ser superiores a los demás. Nuestro único blanco debe ser la gloria de Dios. Qué benditas palabras estas. Otro subtítulo. ¿Qué es vivir sin metas? Vivir sin metas es un hombre que vive errante, sin un domicilio fijo, ni un medio regular de vida. Que vive una vida despreocupadas y sin responsabilidades. Todos deben tener metas y propósitos y gobernar sus pensamientos. Debe haber firmeza de propósito para llevar a cabo lo que se desea emprender. Hermanos, toda meta, lo que sea, se necesita esfuerzo y determinación. Y cada uno de nosotros tenemos que llegar a esa meta. La meta de nosotros ahora no es venir a Estados Unidos, sino ir a la santa ciudad, Jerusalén, que allí nos espera. Bien. Me olvidó dónde iba. Dice, el hijo pródigo. El hijo pródigo. Y volviendo en sí, saben que esta parábola me llena de energía, porque aquí encontramos una enseñanza positiva. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello. Y lo besó. Hermanos, así como este amor que presentó este padre es mayor. Este era humano, pero nuestro Padre Celestial es mucho más amoroso y benigno y todo lo que nosotros pensamos lo tenemos con nuestro Padre Celestial. Cuando todavía estaba muy lejos de su hogar,
su padre vio al vagabundo y su primer pensamiento fue para aquel hijo rebelde que lo había dejado años atrás, entregándose sin freno al pecado. El hombre no debe estar ocioso. La ociosidad es pecado. Su primer desafío fue volver a su padre. Y tú, mi querido hermano, ¿volverás al Señor? ¿Harás cambios decididos en tu vida? Miren que esto nos debe llegar hasta el fondo de nuestra alma. Así que dice, ahora como en los días de Israel, todo joven debe ser instruido en los deberes de la vida práctica. Cada uno debe adquirir conocimiento de alguna rama de trabajo manual por medio del cual, si fuera necesario, pueda obtener su sustento. Un oficio se aprende mediante la observación de un instructor, la práctica diaria y la disciplina para ejercitar correctamente lo que se desea, adquiriendo experiencia cada día. Una profesión se obtiene mediante el estudio diario, técnico y universitario, de manera presencial o en línea, y finalmente logrando una licencia profesional mediante un examen al final de la carrera. Ahora tenemos tantas oportunidades. Cada uno de nosotros, si no estudiamos, es porque no queremos. O como cuando aquí en Estados Unidos, si no trabajamos, es porque no queremos trabajar. Aquí hay trabajo hasta de sobra. Y nosotros tenemos que tener una meta. Pero la meta de nosotros es que todos podemos alcanzar. La meta esta es la mayor ganancia que nosotros podemos tener en la vida. Hermano, es importante que logres aprender uno o más oficios y, si es posible, estudiar una carrera profesional ahora adquiriendo un terreno. Vean esto. Ahorrar. Por lo menos ahorrar y tener un terreno. El consejo mío en este caso es comenzar con un terreno. La hermana White nos lo presenta aquí. Construir un hogar, una casa, es algo más sencillo porque se ahorra dinero. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Una casa. Y luego buscar en oración a la compañera de tu vida. Todo hombre debe recordar que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. La mayoría soñamos con tener nuestro propio hogar algún día. Y esto es correcto. Pero todo hombre no debe esforzarse todo hombre debe esforzarse por crecer en su vida social, moral y espiritual, considerando considéralo una meta. Casarte, ser un buen cristiano, un buen padre, un buen esposo y alcanzar estabilidad emocional. ¿Por qué no? Financiera, que te permita ser una bendición para la familia, la iglesia y la sociedad, y no una carga para nadie. Hermanos, Dios no quiere que nosotros seamos indolentes, sino perseverantes,
en lo que nosotros tenemos que hacer. Creciendo profesional o crecimiento, pero no sé qué me está pasando. Estoy leyendo mal las palabras. Okay. Querido joven, ¿cuál es el objetivo y el propósito de tu vida? ¿Eres ambicioso en cuanto a la educación para poder tener un nombre y una posición en el mundo? ¿Tienes pensamientos que no te atreves a expresar de que algún día puedas estar en la cumbre de la grandeza intelectual? No hay nada de malo en estas aspiraciones. Cada uno de ustedes puede dejar su huella. No debe encontrarse con logros mediocres. Apunten alto y no escatimen esfuerzo para alcanzar la norma. Este es un consejo precioso para nosotros. ¿Cuáles son las metas que tenemos que poner en alto? En más alto. Glorificar a Dios. Y también en la vida práctica, dice aquí que no es un pecado que nosotros ambicionemos ser un profesional. Pero la mayor meta posible para nosotros es estar en el cielo. Que Dios nos ayude, hermanos. Historia de un joven. Un joven me contó un día que quería abandonar sus estudios universitarios para ir a colportar. O sea, que el colportaje es vender libros. En el campo donde yo estaba. Le sugerí que pensara bien las cosas. Dejar los estudios inconclusos afectaría su carácter y toda la inversión que su madre ya había hecho no daría fruto. Necesitamos colportores, pero también necesitamos profesionales que apoyen la obra del Señor. Él me escuchó y algunos años después llegó a ser el contador de nuestra unión. Amén. Un subtítulo aquí. La disciplina del cristiano. La Biblia proporciona al verdadero buscador una disciplina mental elevada. Y él sale de la contemplación de las cosas divinas con sus facultades enriquecidas, con el yo humillado, mientras que Dios y su verdad reveladas son exaltados. La Biblia contiene precisamente la clase de alimento que el cristiano necesita para crecer fuerte en espíritu y en intelecto. Si deseamos servir a Dios, primero la mente debe ser educada, adiestrada y disciplinada. ¿Qué aprendemos en esto nosotros? Primeramente, tenemos que tener una meta. Segundamente, tenemos que luchar por esa meta. Y tercero, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nosotros que estudiamos la palabra de Dios y que creemos en Dios, entonces nuestra mente se nos amplía. No hay nadie como Moisés, de todos los que estuvieron estudiando en la corte del rey. No llegó ninguno a superar a Moisés, a Daniel y a sus 3 compañeros. Así de que esto es algo que nos da una enseñanza a nosotros para que nunca claudiquemos en estudiar la palabra de Dios.
Cada día nosotros tenemos que alimentar nuestros pensamientos. Cada día nosotros debemos de alimentar esta esperanza. Cada día nosotros tenemos que luchar por la meta que más nos guste. Y esperamos. La grandeza espiritual de Daniel. Aquí viene Daniel. En la Biblia, el término espiritual se utiliza para describir el intelecto, el intenso deseo del hombre de agradar a Dios y pensar como Él. Entonces aquí tenemos una respuesta. ¿Por qué nosotros podemos ampliar nuestro conocimiento y nuestra mente? Porque aquí nos dice, el deseo del hombre agradar a Dios y pensar como Él. Imaginemos nosotros pensando como Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a avanzar en nuestra meta? Porque el intelecto es lo que nosotros tenemos que cultivar también. Imagínense un campesino que no sabe hablar, no sabe pensar, no sabe leer, no sabe escribir y tenga que afrontarse a la vida para poder crecer. Es una lucha ardua. Nosotros tenemos que aprender a crecer cada día, porque cada día trae su afán. Que Dios nos ayude, hermano. El hombre espiritual se esfuerza por vivir conforme a las normas de Dios y seguir la guía de su Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Tengan un tiempo definido para orar, por lo menos 3 veces al día. Daniel oraba a Dios por la mañana, a mediodía y por la noche, ignorando el decreto real y temido foso de los leones. No se avergonzó ni tuvo miedo de orar. ¿Acaso Dios olvidó a su siervo fiel cuando fue arrojado al foso de los leones? Oh, no. Estuvo con él allí durante toda la noche. Cerró la boca de los leones hambrientos y no pudieron hacer daño al hombre dedicado a Dios. El espíritu de paz es prueba de su conexión con el cielo. El suave perfume de Cristo los rodea. La gracia de Cristo en el corazón siempre promoverá la vida espiritual. Pablo, José, Daniel han dejado un ejemplo de fidelidad. Enfrentaron los desafíos de la vida con valentía y la corona de justicia les está reservada. De la misma manera, nosotros que tememos a Dios, también podemos recibir la corona. Así afrontamos con firmeza los desafíos de la vida. Esta lección, hermanos, es oro para cada uno de nosotros. Imaginémonos estar en este momento, cuando el mundo está terminando. Vemos los acontecimientos del fin. ¿Qué quiere ser el presidente en estos tiempos? ¿Por qué se ha incrementado el precio de la gasolina? El precio de la comida. ¿Por qué? Por la guerra. ¿Y qué anuncia el presidente? Paz. Quiere paz. ¿Y qué dice la Biblia cuando se anuncia la paz?
destrucción de repente. Hermanos, estamos en el fin del tiempo. No tenemos duda al respecto. Que Dios nos ayude, porque nosotros tenemos que ser firmes como Daniel y como José y todos los demás ejemplos que tenemos en la Biblia. Hermanos, vivimos en un tiempo solemne en que nosotros debemos de portarnos varonilmente. Y cuando digo varonil, estoy hablando también de las mujeres. Porque ¿cómo fue el nombre que le puso Adán a Eva? ¿Qué le dijo? Varona. Varona. Usted es varona porque es hecha de mis huesos. Así de que, hermanos, tenemos que seguir adelante y varonilmente comportarnos hasta el fin. Que Dios nos ayude. Amén. En medio del odio y maldad, tiene que haber, Dios precisa ver, servos de fidelidad. Oremos sin nunca parar. Ya no hay tiempo para orar. La vida sin Dios, vacía y fugaz, nos aleja más y más de lo correcto. Verdad y error en acción, mezclados y sin distinción. Tiene que haber, Dios precisa ver, hombres sin confusión, hombres que no se compren ni se vendan, hombres que en lo íntimo del alma sean verdaderos y honestos. Hombres que no teman llamar el pecado por su propio nombre y de conciencia leal al deber, así como la nula al polo. Hombres sinceros y humildes, hombres de fe y coraje. Y aunque los cielos desplomen, sigan unidos a ti. Hombres que quieran la paz, hombres que vivan amor, hombres sensibles al Santo Espíritu, y sean como tú, mi Señor. Amén. 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 Amén.
nos postramos de rodillas con toda reverencia. Oramos con el hermano Coronado. Bondadoso Padre Celestial, estamos ante tu presencia en esta mañana, suplicándote siempre el perdón de nuestros pecados, porque cada instante te ofendemos, pero sabemos que tú eres muy amoroso y siempre nos perdonas cuando nosotros nos humillamos. Agradecidos contigo por la vida y por la salud. Agradecidos por todo lo bueno y lo malo que nos das. Agradecidos por las familias que tenemos. Amén. Te pedimos la bendición por los enfermos de tu pueblo. Amén. Guárdanos en tus lindas manos de amor. Derrama tus ricas bendiciones sobre todos aquí presentes. Y mándanos a descansar en paz. Y así te pedimos que también por el hermano Carlos, que está en veremos su situación, te suplicamos que tú pongas en los jueces y en estos tribunales la decisión que tú quieres para él. Derrama tus ricas bendiciones sobre todos nosotros. Te lo suplicamos sin merecerlos, sino en el dulce y poderoso nombre de tu amado. Amén. Amén. Podemos ir cerrando este segundo servicio y cantaremos el himno de despedida de este segundo servicio, 279. Despídenos con tu bendición. Amén. Amén. Así permanecemos de pie para que tengamos la bendición de la santa palabra de Dios. Inclinan sus rostros. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Resplandezca Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén. Amén. Amén.